hay una posición ya clara. ¿Por qué? Dicen, voy a renunciar para que no me descuente. Mejor me cacholeo, doy recibo por honorario y me liberé. Y ya no se puede cumplir la sentencia, porque la sentencia estaba en porcentaje. No estaba en monto fijo, estaba en porcentaje. Ya. Miren, frente a esa situación, hay plenos jurisdiccionales sobre el particular, y jurisdiccionalmente se ha establecido el siguiente criterio. Se ha establecido que si en caso el demandado renunciase o perdiese su trabajo, ¿no?, que implicaba el descuento porcentual para el cumplimiento de la pensión alimenticia, se recalculará, es un recálculo por monto fijo. Es decir, si el 30% era 500 soles, ¿ya?, si en caso renunciase o en todo caso perdiese el trabajo, la obligación se transforma en monto fijo. Ese es el criterio. Solicitarlo juzgado. ¿Cómo? Solicitarlo Sí. juzgado, No, ahí mismo. Ejemplo, yo trabajo en la Nestlé, ¿no? Me descontaban el 30%, y ahora en diciembre me despiden, sé que despido. O la demandante dice, ¿y en enero cuánto cobro? Si ya no hay descuento. ¿30% de qué? No hay. Una propuesta del sueldo básico. No. Recordemos algo. La pensión alimenticia se establece en virtud a las circunstancias en el momento de la demanda. El momento de la demanda, ¿qué decía? Yo ganaba 2.000 soles. 10%, 200. Por 30%, 600 soles. Entonces, al margen que yo haya perdido el trabajo, a partir de enero, yo debo pagar 600 soles mensuales. Ahora, uno dice, doctor, pero eso hay que pedirlo. Obviamente que al juzgado hay que informarle esa situación. Que ya no se está haciendo los descuentos porque esta persona ya no trabaja. Siempre piensa en algo, es decir, el juzgado nunca va a actuar de oficio. Es decir, al juez hay que informarle, señor juez, ha pasado esta situación, el padre de mi hijo, mi papá renunció, lo despidieron, y ahora ¿cómo voy a hacer con la...? Solicito el recálculo por monto fijo. Y se continúa a partir, se emite una resolución y se transforma en monto fijo. Ahora, eso no vulnera la cosa juzgada, ni es una pretensión citrapetita, no. Estamos tomando en cuenta las circunstancias del hecho. Y las circunstancias que propiciaron la demanda, ¿qué decían? ¿Cuánto ganaba? 2.000 soles. El 30% son 600. Entonces, ¿cuánto debe seguir pasando? 600 soles mensuales. Es un criterio jurisdiccional que se ha adoptado. El otro criterio jurisdiccional, para terminar, es el siguiente. Y ahí terminamos, ¿no? Más que nada y menores de edad, que eso lo vamos a explicar, pero es bueno que también sepan, ya que estamos hablando del tema, ¿no? Ustedes saben que en materia de menores, quien pide alimentos es quien tiene la tenencia de hecho, ¿no? Ya. ¿Qué pasa si el hijo dice, mamá, quiero residir con mi papá? Y el hijo o la hija se va a residir con mi papá. ¿Qué pasa con la pensión de alimentos? ¿Tendría que seguir obligadamente, es decir, seguiría obligado a cumplir? Aguante. Toda resolución debe cumplirse. Entonces, ¿qué tienen que hacer o qué deben hacer ustedes? Fácil. Tendrían que informar al juzgado, ¿no?, el cambio de tenencia de hecho. Ojo, no digo tenencia legal, digo tenencia de hecho, ¿ya? Informar el cambio de la tenencia de hecho, probar la tenencia de hecho. ¿Cómo lo pruebo? Una constatación, ¿no? Y solicito la suspensión. Ojo, no confundamos. Reducción, nuevo proceso. Exoneración, nuevo proceso. Aumento, nuevo proceso. Prorrateo, nuevo proceso. La suspensión no es un nuevo proceso. El mismo juzgado. Solicito la suspensión de la obligatoriedad de la pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque hay un cambio de la tenencia de hecho del menor de edad. ¿Y eso qué significa? Que hasta que yo lo tenga,
se suspende el cumplimiento, la obligatoriedad, la exigibilidad de la pensión alimenticia. Eso es válido, eso se puede hacer. Doctor, ¿y si de nuevo el hijo regresa con la mamá? Fácil, pues igual. La mamá informa, ¿no?, que se levante en la suspensión por cuanto ha regresado con la madre y continúa la pensión. Pero eso también hay que informarlo, ¿no? Hay que informarlo y tiene que haber una resolución que ordene esa situación. Mientras no haya resolución, piña, a seguir pagando, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces hasta ahí el tema de alimentos sobre mayores de edad que hemos visto sus causas. Doctor, ¿podría hacer 2 preguntas? Sí, 2 preguntas, a ver. En el caso de prestación de alimentos por mayores, la demanda tendría que hacerlo ante los 2 padres o tendría que ser solamente ante uno. Tú decís ante qué padre. No hay, la ley nos dice a los 2, a cualquiera. Y en el caso que no tuviesen ellos dinero, pero sí mis abuelos, por ejemplo, puede ser por... Recuerden que el vínculo, dijimos al empezar, vínculo en línea recta, ascendientes, descendientes, línea colateral hasta el 2.º grado, no sé si se puede hasta el 2.º grado. Segundo grado sí se puede, sí, hasta el segundo. Se puede mandar a un tío, a un hermano también se puede mandar. Hasta el 2.º grado sí se puede. Por vínculo, ojo, estamos consanguíneo, ¿no? Consanguíneo, ¿ya? O, eso es decir, la demanda de alimentos puede ser o relación consanguínea, ¿ya? O relación civil. La relación civil, cónyuges o hijos o padres adoptivos. Convivientes, no, por si acaso. ¿Ya? ¿Cuál era tu segunda pregunta? Esa es la pregunta. Sí. ¿Y aquí más querés preguntar? Sí, sé que en algunos distritos judiciales, de acuerdo, según acuerdos plenarios, el incumplimiento de asistencia a alimentos son denunciados penalmente siempre y cuando que en la sentencia lo fija así el juez, pero en otros distritos judiciales no necesariamente tiene que haberlo mencionado el juez en la sentencia de que en caso de incumplimiento de la asistencia alimentaria será denunciado penalmente. No, es que hay una cuestión. Mira, el delito de omisión es, dice, ¿no?, el que omite el cumplimiento de la pensión alimenticia en mérito a una resolución judicial. Mira, en mérito a una resolución judicial. Así dice el tipo penal. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? El tipo penal me dice, primero, debe haber una resolución que fije una pensión de alimentos. ¿Ya? Debe haber una resolución que fije una pensión de alimentos. Primero. Ahora, lo que sí creo yo, ese tipo penal, ¿no?, de la omisión, es un tipo penal en blanco. ¿Sabes por qué? Porque no me dice resolución judicial firme, me dice resolución judicial. El tipo penal más tarde o mañana, busquen, dice resolución judicial, no te dice firme. Resolución judicial que puede ser sentencia, o hasta incluso puede ser una resolución cautelar. Es decir, por una cautelar te pueden denunciar por omisión, porque el tipo penal no dice resolución firme, ni tampoco te dice resolución de sentencia de 1.er grado, dice resolución judicial. Lo que sí te exige la ley, un requisito o un presupuesto del tipo penal, es el requerimiento. Es decir, el juzgado te debe requerir el pago establecido en la resolución bajo apercibimiento de remitirse copia certificada de resultado al Ministerio Público. Nada más. Eso sí, pero eso lo dice el tipo. El tipo dice, a mí me quieren denunciar, ya, sea cautelar, sentencia o sentencia firme, me tienen que hacer el requerimiento, el requerimiento debe ser expreso. Eso sí exige el tipo penal. Si no hay requerimiento expreso, no se puede, porque es una condición del tipo penal. El tipo penal requiere, mejor dicho, exige requerimientos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo normal? Lo normal es que se emita la sentencia, se confirme, se haga la liquidación, traslada la liquidación, oposición, observación, apelación, confirmación y recién requerimiento.
pero esa es la formalidad. Porque el juez, disculpando el término, se manda con todo y con una cautelar, te requiere la cautelar, no pagas y te manda las copias. Ahora, en un caso o en otro, la ley lo justifica, porque a mí, el juez diría, a mí la ley no me dice sentencia firme, me dice resolución. Y yo, mediante una cautelar, puedo establecer una pensión. Y cumplo con la formalidad porque te estoy requiriendo, te estoy diciendo, paga la cautelar, bajo apercibimiento, remitir, no has pagado, te denuncio. Y yo he tenido un caso de un cliente donde lo han denunciado penalmente por una cautelar, no por una sentencia ni firme, una cautelar. Salió la cautelar, hicieron el requerimiento, no pagó y lo denunciaron. Ahora, yo, el fiscal me peleaba, pues no, pero ¿cómo no? Pero me dice, doctor, ¿y dónde dice sentencia firme? No dice. El tipo no dice sentencia, dice requerimiento abierto. Claro. Doctor, sí. Tengo una duda. A ver. El tema de ejecución de acta de conciliación, continuando ese tema, yo presento la demanda de ejecución de acta de conciliación. A mí me ha tocado porque presenté un juzgado de paz letrado de San Martín y Los Olivos. Para ellos no hay mixto, simplemente juzgado de paz letrado. Justo ver la excepción a la regla que estoy mencionando. Ya. Ellos posteriormente lo requieren al señor. ¿Ellos también pueden emitir copias certificadas al Ministerio Público para la denuncia por homicidio familiar? Sí. Porque, ojo, no, es una cuestión. El tipo penal dice incumplimiento de la pensión alimenticia fijada en resolución judicial. No te dice resolución judicial de proceso abreviado, de proceso sumarísimo, único, ejecución, no te dice. Es decir, un juez que es competente para un proceso de ejecución de alimentos también puede requerirle bajo apercibimiento de remitir copia de los actados. Porque el tipo es un tipo en blanco. No fija, dice no, resolución judicial en un proceso único. No, dice resolución judicial. ¿No? Y un juez que sea competente para ejecutar un acta de conciliación de alimentos ante el incumplimiento también puede remitir copia de los actados. ¿Sí? Tú puedes solicitar el requerimiento y después sí se puede, es válido eso. Bien, una pregunta más, ¿ya está claro entonces? Ya, avancemos entonces. Ya, el proceso de desalojo. Ya. Dentro del proceso sumarísimo, creo yo que este es el más recurrido. Y creo que en este tema sí no vamos a tener tantos contratiempos, ¿no? El proceso de desalojo tiene principalmente dos pretensiones. La principal, que es la restitución del bien, sea mueble o inmueble, y la segunda pretensión, la indemnización. Es decir, cuando yo interpongo una demanda de desalojo, yo tengo que tener puesta que mis dos pretensiones, ¿no?, van a ser la restitución y la indemnización. Ahora, la indemnización va a depender, ¿no?, de la causa o el motivo que va a originar el proceso de desalojo. ¿Por qué? Me explico. El desalojo tiene dos fuentes, tiene dos motivos. ¿Ya? Una es porque entre el demandante y el demandado existió una relación contractual. Miren, existió una relación contractual. ¿Qué tipo de relación contractual? Contractual de depósito, contractual de comodato, contractual de servidumbre, contractual de usufructo, contractual de arrendamiento, contractual de compraventa a plazos, contractual. Y el otro motivo o la otra causa es que entre el demandante y el demandado no haya existido ningún vínculo. O sea, hay dos motivos o dos causas, ¿no?, para demandar desalojo. O tuve una relación contractual o nunca tuve nada. No sé quién será, quién habrá sido, yo lo demando, punto. Yo no tuve nada que me une a esa persona. Y por eso yo busco ahora que me restituyan el bien, ¿verdad? Ahora, eso que va a depender, como hablamos de bienes, sea muebles o inmuebles, ¿no?, yo sobre un bien tengo derechos de propiedad, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que yo pude haber disfrutado del bien, es decir, pude haber obtenido frutos. Y la obtención de frutos, cuando no se puede disfrutar, para efectos de indemnización, se llama
lucro cesante, pues. O si en el bien se originaron daños patrimoniales, eso va a dar motivo al llamado daño emergente. Entonces la fundamentación, ¿no?, para la indemnización o va a ser el lucro cesante o va a ser el daño emergente. Pero va a haber indemnización y deberíamos pedir la indemnización. ¿Por qué? Porque por el tiempo que no he poseído, disfrutado o dispuesto del bien, he sufrido un menoscabo a mi patrimonio, pues, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo ese bien lo hubiera arrendado o lo hubiera vendido? Hubiera obtenido una ganancia, no lo he tenido. Entonces, eso me genera un daño y eso puede ser materia u objeto de una indemnización. Pero eso hay que probarlo, pues. Hay que probar esa situación. Entonces, esto me va a dar lugar a dos situaciones. A que el desalojo, ¿no?, sea por una causal o un supuesto cuando no hay vínculo, llamada ocupante precario. ¿Qué va a implicar? Que entre el demandado y el demandante no existe ningún tipo de relación contractual. Ni tampoco el demandado debe tener ninguna relación con el bien, más que la posesión. Es decir, si yo voy a interponer una demanda de desalojo por ocupante precario, yo no debo tener relación con esta persona. No debo tenerla. ¿Por qué? Porque vayamos al concepto de precario. Precario es aquel con el que nunca se tuvo ninguna relación, o con el que se tuvo una relación y ha fenecido, ¿no? ¿Y eso qué significa? O resolver la relación contractual o concluir la relación contractual. ¿Tengo que resolverla o tengo que concluirla? ¿Para qué? Para estar en el supuesto de precario, ¿no? ¿Qué significa? Que esta persona no debe tener ningún título que justifique su relación con el bien. 2. Para demandar desalojo, ¿no?, un presupuesto para la legitimidad, para demandar, si quien demande desalojo debe ser propietario indiscutible del bien. No debe haber dudas sobre el demandante que es propietario. Si no hay que voy a hacer sucesión, que recién voy a hacer, no. No hay que, es un derecho expectaticio, no hay que soy un comprador a plazo, no. Yo debo tener el título, es decir, un título que no cuestione la titularidad del bien. Profesor, en tema de desalojo, también dicen que el arrendador podría demandar a un subarrendatario como precario, o así como una demanda de desalojo, porque usted nos está diciendo que solamente podría interponer el propietario. Sí, pero eso es para el segundo caso. Acá estamos demandando, acá estamos viendo el tema del precario, es decir, alguien que está en el bien, que posee el bien, pero que no tenga nada que justifique la vinculación con el bien. No tiene nada. Entonces, en ese caso lo demando precario. ¿Y el juez qué me va a exigir a mí? Me va a exigir que yo sea propietario del bien. Doctor, pregunta, ¿se puede interponer demanda de desalojo sobre un bien que no está inscrito? Tampoco. Es decir, desalojo implica, si yo voy a demandar desalojo, yo soy el propietario, me avalan los títulos y además registralmente ese bien tiene como propietario a mi persona. Necesariamente. Necesariamente. No hay, Si no, no es acta de acta no, de normalidad. no. Eso es decir, hay una cuestión. La pretensión de restitución del bien no solamente es una pretensión que se emplea en materia de desalojo. Es decir, por ejemplo, yo puedo interponer una demanda de mejor derecho de posesión, ¿ya? ¿Y cuál es mi pretensión principal? Que se me declare poseedor del bien. Y como pretensión accesoria, que se me restituya el bien. Es decir, la pretensión restitución, ¿ya?, no solamente opera en tema de desalojo, opera también en proceso abreviado, opera también en proceso de conocimiento, en cualquier proceso. Pero, profesor, ¿qué diferencia la restitución en un proceso de conocimiento como mejor derecho de posesión o propiedad de la restitución en un proceso de desalojo? ¿Cuál es la diferencia? Fácil, pues. En el proceso de mejor derecho de propiedad, yo puedo pedir, puedo solicitar la restitución, pero la propiedad no está definida. Se va a definir, sí. Quien gane tendrá la restitución. Pero en un desalojo, la propiedad ya está definida. Ya está definida.
¿quién va a demandar? El quien es propietario. Igual, en una demanda de mejor derecho de posesión, ¿no? ¿Quién va a interponer la demanda? El que tenga derecho de posesión legítima sobre el bien. Es decir, el poseedor legítimo le va a ganar al poseedor ilegítimo. Y el que gane, el que sea poseedor legítimo, va a poder restituir el bien. Pero en un desalojo no. En un desalojo la propiedad es indiscutible. Yo no voy a discutir la propiedad. Yo voy a demandar porque yo soy el propietario. Y yo que le exijo al juez que este señor me devuelva. Punto. Ahora, pero como dijimos en su oportunidad, para demandar un desalojo para ocupante precario, primero, no debe haber ninguna relación con la otra persona. Y segundo, esa persona no debe tener ninguna relación o título que justifique la posesión. Porque si esta otra persona justifica jurídicamente la posesión del bien, ya no se puede hacer desalojo por ocupante precario. No se puede. ¿Y por qué no sé, profesor? Pero ¿significa que yo nunca voy a restituir mi propiedad? No. Significa que por esta vía sumarísima no se puede. ¿Por qué? Porque cuando empezar la clase, ¿qué dijimos? Este es un proceso donde los actos son menores, las etapas están concentradas en una audiencia única y donde la actividad probatoria se concentra en un solo supuesto. Así como hemos visto alimentos. Alimentos es muy fácil. O pruebas la estancia o no lo pruebas y se acabó, no hay más vuelta que darle. O pruebas los estudios exitosos o no los pruebas. Igual acá. Si yo pruebo que soy propietario y el otro no tiene nada que justifique, la demanda es fundada, no hay más que analizar. Yo pruebo mi título de propiedad y el otro no tiene nada, fundada. No hay más que discutir. Doctor, él era mi arrendatario, ya le mandé la carta, resolví el contrato y se acabó. Ya no tiene usted título, señor, usted se va. No, pero yo era arrendatario, era. Usted ya es precario porque su título feneció. Se acabó. ¿No? Con la carta notarial. Con la carta notarial. La carta notarial ahora en este proceso de sumarísimo, ¿no? Sencillamente ya a criterio jurisprudencial la Corte Suprema ha establecido, ¿no?, que la carta notarial, ¿no?, puede convertir al arrendatario en precario, pero nos pide también condiciones específicas, ¿ah? La carta notarial no es para que me devuelvan mi propiedad, no. La carta notarial debe ser expresamente que declare o señale que está resolviéndose el contrato. No, solo directo al contrato. Concreto. Porque si yo le mando una carta y le digo, señor, devuélvame mi propiedad, está bien, yo reconozco que tú eres propietario, por eso me has alquilado. Pero acá no hay una declaratoria de resolución de contrato. Acá no está diciendo que se ha resuelto el contrato. Acá está diciendo, señor, le doy 15 días para que me devuelva mi propiedad. No quiero, bueno. Y acá, esto no está demostrando que se está resolviendo un contrato. ¿Esto qué está informando? Me está informando que usted es el propietario y que usted quiere que le devuelva su propiedad. Bacán. Pero eso no está resolviendo el contrato. Resolver el contrato, ¿qué significa? Que yo aplique alguna de las cláusulas establecidas en el contrato para concluirlo, ¿sí?, para dar por fenecido un contrato. Pero mientras no haya eso, sencillamente no se puede. Muchas veces los abogados ocurren en ese error. ¿En qué error incurren? Dicen, ya, vamos a convertirlo con la carta notarial en precario. Sí, pero, ojo, la carta notarial debe estar orientada a resolver el contrato. Otro caso también muy particular, ¿ya?, donde hay un tema de interpretación. Miren, el arrendador tiene un contrato de arrendamiento con un arrendatario. Pero el arrendador, ¿qué hace? Le vende la propiedad a un tercero. Ahora, uno dice, doctor, con el tercero adquirente, el arrendatario no tiene ninguna relación jurídica. Es cierto, no tiene una relación. El que está comprando dice, ¿quién será este? Yo lo saco, ¿no? Yo no tengo ninguna relación. Sí, pero hay una cuestión. El precario dice, es aquel que no tiene título o ha fenecido.
Lo que pasa es que al margen que no tenga una relación, no haya relación entre el tercero adquirente y el arrendatario, pero ¿qué ocurre? Hay un título que justifica su posesión. ¿Y cuál es ese título? El contrato. Porque el contrato no se ha resuelto. Ha habido un cambio de posición contractual. Claro, pues, porque ahora, si el arrendador era Juan, ahora es Pedro. Pero el contrato sigue habiendo. Entonces, ¿qué ocurre a veces? Ocurre que a veces el comprador o el adquirente interpone la demanda de desalojo por ocupante precario y dice, yo no tengo ningún vínculo con el señor. Un momentito, ¿cómo que no tiene? ¿Y este contrato? No, pero ese contrato es entre Juan y yo soy Pedro. Sí, pues señor, pero usted al adquirir el bien, usted ahora ha ocurrido una cesión o un cambio de posición contractual. Y ese contrato no ha sido resuelto. No ha sido resuelto. Y más aún, en el contrato de arrendamiento no olvidemos algo, que si el arrendatario continúa en posesión del bien, se produce la continuación del contrato. Han cambiado de partes, claro, pero el contrato sigue vigente, surte efectos. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto de un contrato de arrendamiento? Que el arrendatario tenga la posesión del bien. Y la tiene. Ahí está. La sigue teniendo. Es decir, el fin del contrato de arrendamiento se sigue cumpliendo. Por consiguiente, no hay precario. Entonces, ¿cuál es la lógica con el adquirente? Fácil. El adquirente debe enviarle una carta notarial. Igual. ¿Por qué? Porque como él es ahora el nuevo propietario, él sería su arrendatario, su arrendador. Entonces, ¿qué hace? Doy por resuelto el contrato suscrito entre el anterior propietario y mi persona por ser el nuevo propietario. Por consiguiente, doy por resuelto el contrato y solicito que se me entregue la propiedad del bien. Punto. Se acabó. Ahí sí es precario, ya no hay vuelta a quedar. Ahora, vayamos al segundo supuesto. Profesor, ¿y qué pasaría si el arrendatario adultera documentos, falsifica papeles? Podría darse. Es válido, puede darse. ¿Ya? Para mí, en ese caso, el juez, dos cuestiones. Para mí, si la propiedad del demandante está acreditada, certificada, es indubitable. Para mí, si el demandado presenta documentos, contratos simples, para mí sencillamente el juez, esos documentos privados de fecha incierta no deberían ser elementos suficientes para que el juez diga, acá no hay un precario. Para mí sí lo hay. Para mí sí lo hay. ¿Por qué? Porque yo creo que el juez debe encarar e infundar la demanda, porque decir, no, pero este contrato privado es acredita una relación. ¿Con quién? ¿Con quién será Juan Pérez? ¿Quién será? ¿Dónde vivirá? No se sabe. Para mí, el tema, y es una posición por lo menos en mayoría que manejan los jueces y también los juristas, ¿no?, es el siguiente. Si la defensa del demandado en un proceso de ocupante precario se sustenta en documentos privados de fecha cierta, el juez deberá desestimar la demanda de desalojo por ocupante precario. Pero en aquellos documentos privados de fecha incierta que sustenten la defensa del demandado en un proceso de desalojo por ocupante precario, el juez debe declarar fundada la demanda en base y en mérito a un principio básico y fundamental que es la tutela jurisdiccional. El juez, por una formalidad, no puede pasar un año para decir, es que el señor interponga su demanda de mejor derecho de propiedad. No tiene sentido. ¿Y cuál es el fundamento? Un papel que lo han firmado por ahí 2 personas y listo. Y este papel, no, me han vendido la propiedad. ¿O quién me ha dado? La asociación tal. Y a veces las asociaciones ni siquiera son propietarias de esos lotes de terreno. No, que la asociación era poseedora. Sí, pero señor, yo soy propietario de ese lote. Acá está. Pues yo estoy llamando el desalojo. No, pero la asociación existe, es una persona jurídica. Está bien. Pero acá no se está discutiendo que la asociación tenga o no personería jurídica. Acá lo que se está probando es, señor, usted tiene un título que justifique la posesión del bien, no va a ser una constancia. No puede ser. Ahora, unos dicen, pero doctor, pero es que el juez tendría que analizar la constancia, si existe la persona jurídica o no. Pero yo creo que dentro de su actuar jurisdiccional debería hacerlo.
Lo que pasa es que los jueces se van por lo fácil. ¿Y qué implica lo fácil? Ah, no, acá hay otro título. No se puede. Infundar la demanda y haga usted valer su derecho conforme a ley en la vía procesal que corresponda. ¿Qué te está diciendo? Ándate un proceso de conocimiento y ahí peléate quién es mejor título. Y no me parece justo. Para mí, ese cálculo no es justo, pero se da. ¿No? Se da. Por eso que la realidad o un consejo que ya les daría a ustedes es, si en un proceso de desalojo por ocupante precario, ¿no?, está el hecho que el poseedor exista la posibilidad que cuenta con un título, constancia, documento, 1000 veces irse a un proceso de conocimiento, porque es seguro. ¿Por qué? Porque en un proceso de desalojo por ocupante precario, si hay algún documento, algún título, constancia, resolución administrativa o lo que fuese que demuestre la posesión, esa demanda se va a caer. Es decir, profesor, si yo demando a alguien que tenga una constancia, contrato hace 20 años, una resolución administrativa por una municipalidad, mejor no demanden desalojo por ocupante precario. Porque es muy probable que la demanda se va a caer. Porque el juez no se va a hacer problemas y va a decir, no, acá hay un título que justifique la posesión. Y no se puede. Ahora, en el caso de los desalojos, ya por temas contractuales, que también se puede dar, en ese caso sencillamente hay que ir a las cláusulas del contrato, ¿no? Por ejemplo, el caso del comodato, por ejemplo, ¿no? El comodato es un caso, un contrato, generalmente no lo vemos en ciertos distritos, pero lo vemos en otros. ¿Y cuál es la figura? Una persona tiene un terreno X inscrito, ¿no?, y dice, oye, ¿me lo puedes cuidar? Oye, pero me lo cuidas, pero no te pago, ¿eh? No te preocupes, pero voy a traer mi familia, mi vida acá. Ya, trae tu familia. Ojo, no te estoy pagando nada. Muy bien. Y ingresan esas personas. Hasta pueden hacer un contrato de comodato incluso. Se puede hacer un contrato de comodato. El contrato de comodato, ¿qué implica más o menos? El contrato de comodato es aquel a través del cual una persona ingresa a la posesión del bien, ¿no?, sin pagar contraprestación alguna. Algunos dicen que es como un contrato de arrendamiento sin contraprestación o sin renta. Porque yo permito que esa persona posee el bien, pero sin nada a cambio. ¿Se puede dar esa figura? Sí. ¿Y cuándo concluye? Al solo requerimiento del bien. Yo cuando requiero el bien, me tienen que devolver. Listo. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Sencillamente concluye el periodo por voluntad propia o en virtud del plazo que se señaló que por ley es hasta 2 años, ¿no? Concluye el plazo y solicito la devolución del bien. Y si no lo hace, hago un proceso de desalojo. En ese caso, por incumplimiento del contrato de comodato, ¿no? ¿Por qué? Porque yo había dicho, pues un plazo, o hice requerimiento y no se me está devolviendo. A veces, miren, 1000 veces es hacer un contrato de comodato que hacer un contrato de depósito. Me explico. El contrato de depósito es el contrato de guardianía. En el código no hay guardianía, por si acaso, es depósito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El guardián o el depositario ingresa al bien, pero ¿qué ocurre? Para sacarlo, me va a pagar el hecho de haber cuidado el bien. Y el contrato de depósito tiene como una obligación la contraprestación por quien cuida el bien, ¿no? Ahora, profesor, ¿qué pasaría si yo no hice ni un contrato? ¿Qué se presume? ¿Que hubo comodato o que hubo depósito? Comodato. ¿Saben por qué? Porque el contrato de depósito, la ley dice que tiene que ser expreso. Es decir, no hay un contrato, no hay expreso. ¿Qué se entiende? Que hubo depósito. ¿Y eso qué significa? Que yo estaría obligado a reembolsar, ¿no?, por el tiempo que esa persona estuvo en custodia o cuidado del bien. Esa es la dificultad. ¿Sí? 1000 veces hacer un contrato de comodato. Te dirán, doctor, pero hay un vínculo. Pero fácil, demandas el desalojo igual, por incumplir. Está incumpliendo una cláusula del contrato que decía que al año, a los 6 meses me debía recibir el bien, no lo ha hecho, y demanda el desalojo. El otro caso de desalojo, ahora los llamamos contratos a plazo, compra-venta a plazo fijo, ¿no? Hacen contratos por compra-ventas a 10, a 15, 20 años, 2, 5, 3, 4 años, no sé el plazo que se dé. Yo dejo de cumplir las cuotas, ¿no? ¿Y qué hace el comprador? Da por resuelto el contrato, ¿no?
de compra-venta y solicita la restitución del bien. En otras palabras, va a ser un desalojo por resolución de contrato de compra-venta. En ese caso hay una relación jurídica contractual compra-venta, pero ante el incumplimiento de las cuotas, de los pagos, también se puede ordenar el desalojo. Entonces el desalojo obedece a dos fuentes. Una fuente es cuando no haya ningún título, ninguna relación con el demandado. Y la segunda es cuando sí hay una relación, pero se ha incumplido alguna de las cláusulas del contrato. Se ha incumplido con la entrega, se ha incumplido con la custodia, se ha incumplido con el pago de las cuotas, y eso va a dar lugar o va a originar a la restitución del bien. Entonces, profesor, el proceso de desalojo, entonces, ¿cuál es lo central? Lo central, lo fundamental es que quien demande debe ser titular del bien, o quien demande, ¿no?, tenga, llamémoslo, la administración en virtud de la propiedad, o sea el arrendatario, ¿no?, en virtud a un contrato que el propio arrendador ha permitido que se subarriende el bien. Me explico. Yo puedo delegarle a Juan, por ejemplo, puedo arrendarle el bien, y en el contrato puedo permitir, ¿no?, el subarrendamiento del bien. Entonces, en ese caso, ¿quién podría interponer la demanda? El arrendatario. ¿Por qué? Porque el propietario está permitiendo que ejerza, ¿no?, esa función o esa labor en caso haya un subarrendamiento. Ahora, profesor, ¿y qué pasaría si en el contrato no se fijó un subarrendamiento y sí se hizo? Yo, propietario, demando desalojo por ocupante precario contra esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona conmigo no tiene ninguna relación. ¿Por qué? Porque el contrato no preveía la situación de un subarrendamiento. Y en ese caso se puede decir que ese título no existe. Como no existe, se puede demandar proceso de desalojo por ocupante precario. Y eso básicamente en las figuras del desalojo. Ahora, el tema de la competencia. Todos los procesos de desalojo por ocupante precario se tramitan por juez competente especializado en lo civil o juez mixto. ¿Qué pasa en los procesos de desalojo por cuestión contractual? Hay que ver el valor de la renta. ¿Por qué, profesor? Porque el Código Civil en proceso de desalojo, cuando se trata de rentas, ¿no?, sí establece, ¿no?, acá está, ¿no?, ¿cuándo serán jueces de paz letrado? Si la renta no supera las 50 URP. Es decir, estamos hablando de 18.500 soles. Es decir, en todos aquellos contratos donde haya rentas, renta de arrendamiento, renta de cuota de compra-venta, renta de depósito por guardianía, si esa renta no supera las 50 URPs, sencillamente esos procesos se tienen que tramitar en juzgados de paz letrado. Pero tratándose de procesos, ¿no?, de desalojo por ocupante precario, en esos casos, en todos los casos va a ser o juzgados mixtos o va a ser juzgados civiles. Por ejemplo, en Lima Sur la competencia lo tienen los juzgados mixtos, salvo el juzgado de San Juan de Miraflores, que el distrito de San Juan de Miraflores, que se tiene juzgado civil. Lo que es Lima, salvo el Agustino, La Molina, Ate y San Juan del Lurigancho, todos los demás casos se van a Lima, juzgado civil de Lima. San Juan del Lurigancho tiene mixto, La Molina tiene mixto, Ate tiene mixto, ¿no?, y el Agustino tiene mixto. Entonces, en esos casos, los procesos de desalojo por ocupante precario se pueden tramitar en esos distritos. Y Lima Norte también tiene juzgados civiles, ¿no?, de Lima Norte, y también hay juzgados mixtos o especializados en lo civil, como Ancón, Ancón, Puente Piedra, Comas, Caraballo, San Martín creo que también tiene mixto, ¿no? Sí tiene mixto. San Martín, los Olivos son un solo juzgado. Solo juzgado, ¿no? Solamente es para entrados, no tienen mixto. Ya, para entrar. Caraballo sí tiene mixto. Ya, Caraballo tiene mixto. En esos casos se van al mixto. Entonces, cuando yo quiero interponer un desalojo por ocupante precario, ¿no?, yo tengo que tener en claro o que va a ser un juez especializado o mixto. Y si fuera por cuestiones contractuales, donde hay rentas o cuotas, si no supera las 50 URPs, paz letrado. Si supera,
será obviamente el especializado. ¿Ya? Bien, y el último tema, el tema del llamado interdicto, ¿no? Miren, el proceso de interdicto también tiene como pretensión la restitución, ¿eh? Miren, el desalojo y el interdicto son procesos donde la pretensión, ¿cuál es? La restitución. ¿En qué caso? Ya. Profesor, pero si tienen la misma pretensión, ¿por qué son diferentes? Porque en el interdicto lo que se protege, lo que se va a restituir es la posesión. En cambio, en el desalojo lo que se va a restituir es la propiedad. Propiedad y posesión. Esa es la diferencia. En el desalojo, ¿qué es lo que tengo que acreditar? La titularidad del bien. En el proceso de interdicto, ¿qué es lo que tengo que probar? La posesión del bien. La posesión no interesa si fue legítima, ilegítima, de buena fe, de mala fe. Repito, en un proceso de interdicto no interesa si la posesión fue de buena, de mala fe, legítima, ilegítima o hasta precario. Un precario puede interponer una demanda de interdicto. Doctor, pero ¿qué? ¿Aún sin título? Claro, porque lo que protege el proceso de interdictos es la posesión. No le interesa la ley, la naturaleza, la clase, el fondo, el acceso. No, le interesa proteger la posesión. Y hay dos pretensiones de interdicto. Hay el llamado interdicto de retener y el interdicto de recobrar. Y eso, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es el fundamento o el supuesto de hecho para sustentar cualquiera de las dos demandas? En el interdicto de retener, ¿no?, los fundamentos o la actividad probatoria se basa en los actos perturbatorios de la posesión. Actos perturbatorios como cuáles: la remisión de cartas notariales, la remisión de amenazas, el violentar el domicilio, el atentar contra la integridad física y psicológica de los poseedores, ¿no? Esos se llaman actos perturbatorios a la posesión. Llamadas telefónicas, envío de cartas, envío de personas a afectar el aspecto psicológico, físico de los poseedores, o afectar también afectar o causar daños, ¿no?, a los bienes que constituyen la posesión del bien. ¿Eso cómo se llaman? Actos perturbatorios. Entonces yo, ¿para qué voy a interponer la demanda? Voy a interponer la demanda para conservar la posesión. Es decir, mi pretensión es retener, conservar la posesión del bien. Eso voy a demandar. Doctor, ¿y habrá otra pretensión adicional? No. La única pretensión principal ahí en ese caso es mantener, retener la posesión del bien. Ahora, en el caso de recobrar la posesión, ¿qué significa? Que una persona que tenía la posesión ha sido desposeída, ha sido retirada de la posesión del bien. Profesor, una pregunta. Acá yo puedo demandar a quien sea que me despojó de la posesión. Sí, inclusive hasta el propio propietario del bien se le puede demandar un interdicto de recobrar. Ejemplo, una persona se introdujo en la posesión del bien y el propietario luego de 2-3 meses fue con 50 personas y lo sacó. ¿Yo puedo interponer una demanda? Claro. Pero muchos dirán: doctor, ¿pero usted no cree que está ejerciendo su derecho de propietario? Sí. Pero la ley dice: tú quieres ejercer tu derecho de propiedad, muy bien, hazlo conforme los canales o instrumentos o herramientas que te permite la ley. Yo no me puedo autotutelar, no se puede. Por más propietario que uno sea, no se puede. Doctor, y en ese caso, estos, llámenle, invasores, usurpadores, que tuvieron la posesión, ¿podrían demandar el interdicto? Sí, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque lo único que tienen que probar es que tuvieron la posesión del bien, nada más.
A la ley no le interesa cómo ingresaron, cómo la adquirieron, cómo se introdujeron. No. Lo único que le interesa a la ley es cómo, mejor dicho, lo único que le interesa es si tenían o no la posesión del bien. Y si la tenían, obviamente tienen su derecho a interponer una demanda de interdicto, de recobrar, o en todo caso de restitución del bien. ¿Se dan cuenta cómo la pretensión restituir se encuentra en varios procesos? ¿Qué cambia? Cambian los demandantes y cambian los supuestos. La restitución se puede pedir en desalojo, en abreviado, en sumarísimo. Se puede pedir. Hasta en ejecución también ya vamos a ver cómo un acto de conciliación también se puede ejecutar y también se puede solicitar la restitución. Pero hay que tener en cuenta los presupuestos, los hechos. En cada uno de los procesos que hemos visto son diferentes. Y en este caso, en el caso del interdicto, por ejemplo, ¿no? Lo que hay que ver es o se perdió la posesión o en todo caso se quiere mantener la posesión. Ahora, la ley me establece un plazo. ¿Cuál es el plazo? 1 año para interponer la demanda de interdicto. Es decir, desde el momento que se produjeron los actos perturbatorios o desde el momento que se produjo la desposesión del bien, se tiene 1 año para interponer la demanda de interdicto. Profesor, ¿y si se me pasó el año y no demandé? ¿Qué podría hacer? Interdicto no vas a demandar, pues. ¿Pero qué puedes interponer? Puedes interponer tu demanda de mejor derecho de posesión. Si ya no vas a demandar interdicto. ¿Por qué? Porque ese te venció el plazo. Pero eso no significa que la persona no pueda recuperar el bien. Lo puede recuperar, sí, pero en un proceso más largo, ¿no? Que es el proceso de mejor derecho de posesión. ¿Ya? Sí, ya estoy terminando. Bien, y el último, que ya me voy a quedar corto y creo que la otra sesión vamos a tener que verla, es el tema de interdicción, ¿no? Vamos a ver un poco más cuando veamos el tema de familia, ¿no? Bueno, el tema de interdicción, ¿no? Pasa por declarar incapaz a una persona como pretensión principal y como pretensión accesoria que se nombre un curador de la persona que es declarada incapaz. 2 pretensiones, ¿no? ¿Y qué hay que probar? Hay que probar cualquiera de los supuestos que están contemplados en los artículos 43 y 44 del Código Civil referido a